Hola a todos y todas. Estamos en un nuevo capítulo de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estoy con Héctor Riveros, columnista y analista político. Hola Héctor, ¿cómo vas? Bien, bien, distraído con el mundial. Ya comenzó el Claro, Mundial. ¿Qué tal estuvo la inauguración? la inauguración pues, no fue tan bonita, pero Shakira se lució, ¿Ah, sí? digamos, entonces llevábamos el sello colombiano. Además, el primer gol del mundial lo hizo un colombiano, No, ¿quién? pues que Julián Quiñones se llama, pero juega por México, está nacionalizado en México, Ah, pero es un jugador que nació en un municipio nariñense que se llama Maguipayán ujú. y se hizo futbolista en la cantera de mi Deportivo Cali. Entonces estamos contentos porque, bueno, No, hicimos el Héctor, primer gol del mundial. ya tienes Ahí otra vamos. cara, se te olvidaron las elecciones. Sí, por fortuna yo llevo. Y ahí me dijo, "Ay, no, toca ir a grabarlas de hablar de Iván Cepeda, pero bueno, Sí, bueno, en pues fin, la semana no podemos hablar del pasada, mundial, no. no, porque yo no sé nada, Héctor, qué pena, pero si hay un Muy, tema del que no sé nada es muy de bien, fútbol. ahí vas aprendiendo. Entonces, sí, tocó hablar de política, Héctor, pero la semana pasada hablamos de quién era Abelardo de la Espriella y con base en su perfil, en su trayectoria, ¿qué nos imaginábamos que iba a ser un gobierno suyo? Sí, sí. Y quedamos de hacer esta semana el de Iván Cepeda. Entonces, pues esa es mi propuesta. Sí, sí, perfecto. Además nos lo ha pedido en los comentarios. Estás diciendo, bueno, pero ¿Qué hubo? Abelardo, pero nosotros explicamos que Claro, habíamos dedicado un tiempo y que le íbamos a dedicar un el mismo, programa completo también el mismo a tiempo. Iván Cepeda. Sí. Entonces, Héctor, pues yo escribí el perfil de Iván Cepeda que me costó mucho trabajo porque Iván Cepeda es una víctima del Estado y creo que eso es quizás uno de sus rasgos más definitivos. eh, me costó trabajo porque Iván Cepeda es una persona que la gente que lo conoce lo trata casi como si fuera un dios, ¿no? El hombre más puro, el hombre más entregado a una causa. Entonces siempre es difícil como cuando comienzas con alguien que la gente que lo conoce lo admira de esa manera y claro, a lo largo de su trayectoria tú vas viendo también sus sombras. Entonces, pues eso fue lo que traté en este perfil, pero yo creo que para uno comenzar a hablar de Iván Cepeda tiene que hablar de su papá, Sí, sin que, duda, claro. que lo vemos en esta foto. Manuel Cepeda era un dirigente comunista muy importante, era el director del medio del Partido Comunista que se llamaba Voz, Y en realidad se llamaba Voz Proletaria. y Lo que pasa es que después, después, ya pues yo que soy más viejo, me acuerdo de Voz Proletaria, que era la que yo compraba cuando estaba en la universidad. Los jueves salía Voz Proletaria juiciosamente dirigida por Manuel Cepeda. Después pasó a llamarse Voz, pero Manuel Cepeda fue director de ese medio, qué sé yo, 20 años o algo claro, así. entonces Manuel Cepeda era periodista y también era periodista la mamá de Iván Cepeda que se llamaba Gira Castro, Ah, que era una cordobesa o sucreña, ahora estoy un poquito confundida. sí, no estoy seguro, pero efectivamente sí, del Caribe, una mujer además muy bonita, líder también política. Yo la recuerdo cuando era concejal Era de concejal de Bogotá. Bogotá, sucreña. Era eh, una mujer sucreña y sí, todo el mundo decía que era una mujer muy carismática, comunista, como su papá, como el papá sí, sí, de sí, Iván era una mujer Cepeda, realmente, revolucionarios. desgraciadamente se murió ella muy prematuramente con un cáncer que pues se la llevó, no sé, rápidamente. Yo creo que ya tenía por ahí algo más de cuarenta y Sí, cinco pues años, Iván alrededor de Cepeda tenía 45 años. 17 años cuando murió su mamá, su hermana tenía 15, Claro. y Ese golpe es muy duro, ¿no? Pues siempre se habla del asesinato de su padre y tal, por supuesto, pero pues para unos adolescentes que su madre se muera es un golpe que suele afectar mucho a la gente claro, y seguramente a Iván también lo tuvo que a, haber a- afectado. a mí me pareció muy interesante la niñez que tuvo Iván Cepeda porque parecía un hogar bastante feliz, clase media, vivían en Bogotá, en Banderas, em, era una casa rodeada de objetos que coleccionaba el papá coleccionaba, por ejemplo, relojes de todos los Ah, tamaños, sí. tenía libros en varios idiomas, tenía arte. em, el papá era un bohemio y hacían como happenings políticos, ¿no? Se reunían en cafés y recitaban poesía revolucionaria.
Era puro como esa época de Bohemia, los Bohemia 60, de los revolucionaria. 70, revolucionarias. Y entonces tenían esta familia como muy unida, muy llena de afecto, pero era una vida muy dura porque era una vida clandestina también. O sea, cuando nació Iván Cepeda, Manuel Cepeda Vargas estaba preso, duró preso 2 años porque había hecho una entrevista a unos campesinos que habían sobrevivido al bombardeo de Marquetalia, que Ujú. Héctor, de pronto tú puedes explicarle aquí a los televidentes qué era Marquetalia y por qué en ese momento entrevistar a un campesino comunista sobre eso digamos, daba para que lo metieran preso. Pues la verdad lo que pasa es que Marquetalia se convirtió, digamos, en una especie de lugar mítico para la guerrilla porque, digamos, tal vez, yo no recuerdo el año exacto, pero debió ser a comienzos de los años 60, digamos, en el gobierno de Guillermo Valencia. Tal vez que pues la guerrilla, las guerrillas liberales, digamos, se habían desmovilizado con Rojas Pinilla y pues a esas guerrillas les incumplieron, mataron a Guadalupe Salcedo y a muchos otros, y entonces volvieron a la guerrilla, y en el gobierno de Guillermo Valencia hubo pues una represión militar muy dura y bombardearon Marquetalia, y entonces ahí estaba como concentrado el grueso de la guerrilla que estaba tratando de revivir esa guerrilla que después se convirtió en las FARC, de la que no hemos terminado de salir, digamos, y por eso es que ese lugar tiene ese valor tan importante, porque era como el lugar donde para unos era la derrota militar de las FARC y para otros era el lugar de trinchera y de símbolo de resurgimiento. Entonces Manuel Cepeda, el papá de Iván, escribió desde la cárcel un libro que se llama Vencerás Marquetalia, o sea, así de comprometido estaba el papá, digamos, con esa militancia política comunista. Y cuando Iván ya se muere la mamá, cumple 17 años y termina el colegio, lo mandan a estudiar a la Universidad de San Clemente de Ohrid en Sofía, Bulgaria, que era tras la cortina de hierro. Claro, era una cosa que se usaba mucho, digamos, los militantes del Partido Comunista y militantes de izquierda solían recibir becas de universidades de la Europa del Este y de la Unión Soviética, y muchos fueron a vivir allá. Digamos que todos los países de la cortina de hierro usaban eso además como una forma también de introducción ideológica, digamos, Claro. en América Latina. Bueno, allá fueron, bueno, Luis Gilberto Murillo, por ejemplo, Exactamente. fue un becado, creo que en la Unión Soviética, no estoy seguro, pero en alguno de estos países, pero creo que en su momento en la Unión Soviética. Y bueno, iban en Bulgaria, imagínate que además pues son unos países un poco raros para nuestra Claro. cultura porque tienen un idioma muy raro. Claro, a él lo estaban formando como un cuadro comunista. Claro, Iván, cuando se va a Bulgaria, ya lleva como 3 años militando en las juventudes comunistas. Y realmente él es como un delfín de la izquierda, si se quiere, ¿no? Como de la realeza de la izquierda, claro. pues como muy formado en este pensamiento comunista, pero cuando él vuelve de Bulgaria, vuelve desencantado con el comunismo porque vio todos los privilegios que tenía los cuadros La del burocracia. Partido Comunista, y entonces llega como muy conflictuado y llega conflictuado con su papá, que era muy ortodoxo comunista, y se acerca a Bernardo Jaramillo, el candidato presidencial que mataron Sí, pero después. perdóname, te interrumpo porque me parece importante una cosa en el rasgo, digamos, del perfil de Iván Cepeda, que es que estudió, que no Ah, les sí, dije. tienes toda la eh, razón. Porque estudió filosofía y eso se ha convertido como en un símbolo. Petro usa permanentemente la expresión de el filósofo, porque hay unas profesiones que son vistas como wow, ¿no? Si uno es filósofo, pues es una persona además que se dedica a A pensar reflexionar. y a buscarle Mm, soluciones a cosas y en fin. Es como cuando Fajardo se llamaba el profesor, digamos, claro. un presidente profesor, entonces es un presidente filósofo, y yo creo que ese no es un tema menor,
no solamente por la simbología política que se ha usado en esta campaña, sino también por su formación, sin duda, Claro, claro. Evidentemente es distinto estudiar administración de empresas, por decir claro, cualquier cosa, a estudiar filosofía. No es que una sea mejor que otra, pero son dos cosas claro. Y yo creo distintas. que eso le da a él ese rasgo más de pensar en principios. O sea, si tú ves los discursos de Iván, siempre son paradigmas, principios, Claro, claro. no es la cosa práctica de la Y no es la propuesta. carretera ni la No es interconexión hacer, eléctrica. no es hacer aeropuertos, es como grandes ideas, que Claro. cambios de paradigma. Es organización de la sociedad, cómo tiene que estar organizada la sociedad. Hay un poco un tema dialéctico permanente de qué es lo justo, digamos, y Ajá. cómo se logra. Entonces yo creo que ese es un rasgo que vale la pena mencionarlo porque sin duda yo creo que lo marca a él y digamos el resto de su trayectoria tiene sin duda la Héctor, impronta de la formación del y filósofo. además no solo filosofía, sino que él estudió, su verdadera pasión en la filosofía era la estética, que es esta idea, digamos, es esta área de la filosofía que está aún más enfocada en, como en la parte más de la armonía, de toda esta idea de la revolución ética que él Claro. tanto promueve. Él ha dicho que él cree que la vida de un político tiene que ser estética, ¿no? Que tiene que ser justa, que yo creo que eso es algo que a él lo debe conflictuar con lo que tendría que ser hacer ahorita para de pronto tener un chance de ganarle a Abelardo. Abelardo de la Espriella, y es todas estas transacciones con las maquinarias Claro, claro. políticas, porque eso va en contra de su idea de lo que es llevar una vida estética. Claro, esta impronta, digamos, también contrasta mucho, es muy interesante en este momento, porque claro que contrasta mucho con la personalidad de Abelardo de la Espriella, ¿no? Claro. Digamos, el tipo de cosas que dicen, lo que simbolizan. La vez pasada decíamos, bueno, Abelardo de la Espriella quería ser desde el principio rico, muy rico, para poder tener una vida pomposa. Este, pues claramente tiene una visión muy distinta de la vida. Yo insisto, no es malo tratar de decir, no, es que esta es buena o esta es mala, Claro, porque cada cual además tiene derecho a formar su vida claro. como quiere. Pero, por ejemplo, en la forma de vestir austera de Iván Cepeda, pues contrasta mucho con la forma de vestir de Abelardo de la Espriella. Y siempre, a mí el vestido es uno de los rasgos que me llama la atención, y en este caso es muy particular en los dos candidatos, pero como no estamos hablando de Abelardo, sino de Cepeda, por ejemplo, esas camisas que usa Estilo Mao, las camisas maoístas, que son unas camisas sin cuello, y siempre todas sus camisas son iguales. igualita, Son sí, unas camisas, pues, digamos, un poco raras, no hay mucha gente que las claro. use, y claro que con eso él quiere expresar una cosa, una manera de ser, Claro, distinguirse de los otros. La vestimenta es una cosa que suele ser, claro. que la gente deja pasar, pero suele ser muy interesante para identificar rasgos de personalidad. Y entonces Iván Cepeda llega y entra de profesor a la Universidad Javeriana. No escoge enseñar en la Nacional porque eran muy marxistas, ortodoxos, sino en la Javeriana, y esa selección es interesante porque a él lo que más le interesaba era Foucault y Gramsci. Y en ese momento matan a su papá. Y ese es un momento en donde el destino de Iván Cepeda cambia y queda totalmente amarrado a la vida de su papá Claro. de alguna manera. Aquí está el día que lo matan, que es muy, muy trágico porque él estaba corrigiendo unos exámenes de filosofía. Él casi siempre iba con su papá. El papá iba al Senado porque era senador y lo dejaba en la Javeriana, pero ese día él se quedó corrigiendo unos exámenes. El papá salió, se devolvió 3 veces a la casa porque se le habían olvidado cosas, pero pues Iván estaba corrigiendo, no se alcanzó como a despedir 2 veces, digamos, y él sale en Transmilenio, y cuando va Bueno, Transmilenio pasando no, que no había todavía. en el ejecutivo, era el En ejecutivo, ejecutivo. los ejecutivos que eran lo máximo esos buses. Cuando va en el ejecutivo hay un trancón, él de pronto ve el carro del papá, se baja, él piensa que se había estrellado y encuentra que el papá lo habían asesinado, y él da estas declaraciones que a mí siempre me han impresionado como por la calma con las que las dio. Digo, yo iba para la Universidad Javeriana y acabo de ver el carro. Yo pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper
a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país. Entonces, a mí me parece impresionante porque él ha dicho en varias entrevistas que él ya sabía qué tenía que decir cuando mataran a su papá, porque nadie dudaba que iban a matar a Manuel Cepeda, porque Manuel Cepeda 2 años antes habían creado la Unión Patriótica como un partido que había surgido de estas conversaciones entre las FARC y Belisario Betancur, habían creado la Unión Patriótica y ya había comenzado el genocidio de la Unión Patriótica. Claro. No Claro, sé si era, quieres decir algo de eso. no, era una ahorita. cosa, claro, era una cosa pues increíble, digamos, todos sabían que los iban a matar, porque era un genocidio que, bueno, el Estado colombiano ha sido condenado decenas de veces por todos estos asesinatos, por el de Manuel Cepeda también, por cortes internacionales y por cortes nacionales, o sea, nadie duda que ahí hubo Un genocidio. un Mataron genocidio con, digamos, 5.733 personas. ejecutado especialmente por agentes del Estado, que lo hace además mucho más impresionante. Entonces, evidentemente, ellos sabían, y bueno, todo indica que Iván como que ya estaba preparado mentalmente para la tragedia, y simplemente lo que hizo fue corroborar el hecho que no sabía cuándo iba a ocurrir, pero que sabía que iba a ocurrir. Claro, y es que Manuel Cepeda, como cuenta Stephen Dudley en su libro, a mí me parece un gran libro sobre la Unión Patriótica, él dice, eh, para la Unión Patriótica, para los miembros de la Unión Patriótica, la combinación de las formas de lucha era como tomar Era lo café. normal, claro. Y él dice textualmente que Manuel Cepeda era, voy a leerlo textualmente, que el credo de Manuel Cepeda era la combinación de las formas de lucha. Y Manuel era, era del Comité Ejecutivo del Partido Comunista y como parte del Comité Ejecutivo del Partido Comunista era el enlace para mantener el contacto con las FARC. Es que fue una desgracia porque en los estatutos del Partido Comunista estuvo expresamente la combinación de las formas de lucha. Expliquemos qué es la Durante, combinación de las formas de la lucha. combinación de las formas de lucha era, digamos, una creencia de la izquierda revolucionaria, que había que hacer política, digamos, por la vía democrática, pero que seguramente eso no era suficiente y que que la vía armada también se justificaba. Entonces, pues bueno, había esa postura doble que además también hacía que hubiera pues vasos comunicantes entre los que hacían una tarea y los que hacían otra tarea. Yo creo pues que esa es una de las grandes desgracias que tuvo la izquierda en Colombia, pero ese es un tema que hoy por hoy pues tiene muchas dificultades, digamos, y tiene muchas sensibilidades, pero es un hecho histórico en el que inevitablemente uno tiene que comentarlo, decirlo, ponerlo de presente, porque omitir ese comentario pues realmente no sería leal, digamos. Claro, obviamente que esto no justifica en lo más mínimo que hubieran matado Por a supuesto que no, por treinta supuesto y que tres no. personas, pero ese dato en la vida de Manuel Cepeda, dice Stephen Dudley, como, o sea, hizo que era, pues él no dice que era inevitable, sino dice Manuel no era un mártir como otros comunistas, pero tampoco era un pragmático y sus indiscreciones le costaron la vida. Sí, Y es que además este tema de la combinación de las formas de lucha dividió mucho la izquierda en Colombia, porque claro, había personas de izquierda que decían, no, no podemos estar combinando formas de lucha ni estar justificando acciones, digamos, armadas u organización armada, y digamos la atomización de la izquierda en esos años 70, 80, pues fueron un poco consecuencia de la actitud del Partido Comunista de mantener. claro, y los que creían en la combinación de las formas de lucha decían, bueno, el Estado o la derecha tiene también combinación de las formas de lucha, porque está por un lado Claro. el ejército, por el otro lado están los pájaros Claro, claro, asesinando claro. personas, entonces es una forma en que nosotros también nos defendemos, Claro. pero esto pues fue terrible porque cuando las FARC cometían un asesinato o un secuestro, entonces los militares en alianza con los paramilitares iban y mataban a uno de los políticos de la UP que pues eran muy fáciles de matar.
Claro, claro. En realidad lo que ocurrió fue una desgracia, digamos, muy grande, porque es cierto que el Partido Comunista, pues, digamos, predicaba y practicaba la combinación de las formas de lucha. Después vino el tema del acuerdo con el gobierno de Belisario Betancur y la creación de la Unión Patriótica, que claro, mantenía el tema de la combinación de las formas de lucha, pero se suponía que había un proceso de paz, que es realmente una desgracia adicional en medio de la tragedia, porque efectivamente había unas personas que estaban ejerciendo la política ya no desde la vía armada, sino desde la vía democrática, pero pues agentes del Estado y todas estas organizaciones criminales que se aliaron para asesinar a los miembros de la Unión Patriótica, pues resolvieron, digamos, acabar con ese grupo político y también acabar con una oportunidad de paz. Ahora, no sabemos si eso hubiese sido exitoso o no, porque claro, hay muchos que dicen que en realidad las FARC estaban usando ese acuerdo de paz, ese proceso de Claro, paz, las FARC no hicieron sino como, fortalecerse. como lo hicieron después con Pastrana para fortalecerse, efectivamente. Entonces matan al papá e Iván Cepeda tiene un vuelco en su vida y se dedica a conectarse con otras víctimas de la UP y comienzan a hacer con la esposa que tenía Iván Cepeda en ese momento, que era Claudia Girón, comienzan a montar obras de teatro, galerías de la memoria, donde las víctimas llevaban pequeños objetos de sus familiares para honrar la memoria de los familiares. Y yo hablé con unos amigos de Iván, que eran profesores de la Javeriana, y ellos decían, uno de ellos me dijo, yo siento que Iván Cepeda como que se pospuso, porque él quería ser filósofo, él quería dedicarse a escribir libros, y cuando pasó esto del papá, se volcó, fue a las víctimas, a tratar de crear un movimiento para reivindicar la vida del papá, pero también la vida de todas las Claro, es víctimas una convicción que yo creo que del él, genocidio. una convicción que yo creo que él mantiene, ¿no? Y mantiene de Totalmente. verdad, pues desde el corazón, digamos, porque él cree que para él y para muchas personas que fueron víctimas de agentes del Estado, yo insisto en esa expresión de agentes del Estado porque él la usa además en su móvice, Sí. es organización de víctimas de agentes del Estado, porque muchos le reclaman que por qué no ha sido vocero también de las víctimas de la guerrilla. En realidad, pues hay dos tipos de víctimas, no porque unas sean mejores o peores o porque, o porque merezcan distinto tratamiento, sino porque en el contexto del conflicto se dan de una manera distinta. Y entonces él se dedica a que efectivamente las víctimas de los agentes del Estado tengan reparación a través de la verdad, de la reparación, de la no repetición, y de verdad se ha dedicado durante, qué sé yo, ya serán 30 años a ese propósito, Claro. en algunos casos con éxito, pero claro, también una cosa muy dura, porque evidentemente muchas personas que lo han acompañado, pues también han caído asesinadas. Yo Claro. recuerdo, por ejemplo, una persona que yo creo que fue cercana a Iván Cepeda y que le ayudaba mucho en esto, que es Eduardo Maña Mendoza, el abogado que fue asesinado en la Universidad Nacional, que su hijo fue viceministro de Justicia en el gobierno de Petro y ahora está en un organismo internacional que es Camilo Umaña, que es además un gran jurista. Pero claro, Eduardo Umaña ayudaba mucho en la actividad jurídica de la reparación de las víctimas y pues lo asesinaron. Entonces, pues la verdad es que la lucha de Iván Cepeda en ese sentido también ha sido muy dura porque ha sido el medio de la amenaza y de la confrontación. Claro, entonces, porque además, claro, como lo que tú dices, se pone a investigar la muerte del papá, los comienzan a amenazar, se tiene que Claro. exiliar él y la esposa en Francia, pero él finalmente logró que condenaran al Estado colombiano por el asesinato y esclarecer quién había matado a su papá. Y yo siento, Héctor, que este episodio define mucho quién es él, ¿no? Por un lado, él mira la vida un poco también desde una víctima del Estado, con todas las desconfianzas que eso implica, al mismo tiempo le da como esta altura moral de ser una víctima, de haber dedicado toda su vida a reivindicar a las víctimas del Estado, y le da esta obsesión por la verdad.
¿no? Él está, digamos, y además, como lo hicimos con Abelardo de la Espriella, sin duda esto tocaría su forma de gobierno. Totalmente. Además, él lo ha dicho, prácticamente en sus discursos lo que ha dicho es, mi prioridad es la verdad, mi prioridad es la reivindicación de estas víctimas, que incluso yo creo que nosotros aquí hicimos un comentario en algún momento de que, pues, parecía una cosa como que no generaba esperanza, sino que nos mantenía en el pasado. Yo creo que yo hice ese comentario y por algún comentario que le oí después a Iván Cepeda en alguna entrevista radial, me pareció que él vio nuestro episodio y le molestó la expresión, porque era como, ¿a quién se le ocurre decir que eso es del pasado? Eh, no sé si lo dije mal, pero lo que quería decir es, eso pues es difícil pensado en una campaña presidencial para generar esperanza, digamos, a un joven de 17 años que quiere ver cómo es que va a ser su futuro, pues que la prioridad del presidente sea, digamos, recuperar como la historia de un conflicto que algunos consideran que es del Claro. pasado. Entonces, yo creo que si él fuese presidente, él le dedicaría mucho tiempo y mucho esfuerzo a eso. Es que ese es el tercer, él tiene este flyer como con las 10 propuestas de su campaña y el tercer punto es la verdad como principio ordenador de la democracia. O sea, Iván Cepeda está convencido que el poder del establecimiento está cimentado en crímenes, el poder político, el poder económico y el poder político. Y que solo cuando el establecimiento confiese esos crímenes puede haber una verdadera democracia en Colombia. O borrón y cuenta Y nueva. yo Bueno, siento que eso, si él ganara, los colombianos no estamos acostumbrados a un gobernante que gobierne desde esa premisa moral. Que hoy, por ejemplo, Héctor, sin ir más lejos, cuando hizo esta rueda de prensa para acusar a Abelardo de la Espriella de haber sido financiado por los paramilitares hace 22 años, ¿no? Y es otra vez como, diga la verdad. claro. Y él ha dicho que él crearía como una comisión de la verdad para que haya como una justicia transicional para el establecimiento. Y eso es, creo que en campaña pues lo ha anclado totalmente al pasado, pero siento que en un gobierno pues también sería como recrear muchos momentos Ahora, yo traumáticos. francamente no estoy seguro, digamos, yo siempre he tenido, pero esa es una opinión que seguramente genera controversia, que en Colombia, digamos, sea tan cierto que no sabemos lo que pasó. Yo creo que Exacto. nosotros en el conflicto sabemos mucho y sabemos judicialmente mucho, incluso antes de la desmovilización de la guerrilla de las FARC, había centenares, pero centenares de expedientes que habían terminado con sentencias condenatorias del Estado en el Consejo de Estado. Si tú quieres encontrar la historia del conflicto, no hay que buscarla en la JEP, ni siquiera en la Comisión de la Verdad, en las sentencias del Consejo de Estado. Entre otras cosas, debe haber una sobre el asesinato de Manuel Cepeda y debieron haber ordenado de indemnización a su familia. No estoy seguro si ocurrió, pero seguramente ocurrió y ocurrió para decenas o centenares de personas. Y ahí cuentan quién dio la orden, cómo se hizo, etcétera. Y en términos generales, digamos que participaron agentes del Estado, pues eso se sabe que hubo connivencia y asociación con poderes económicos, especialmente regionales en algunas zonas, qué sé yo, en Urabá y en otras, también es cierto, se sabe quiénes son. Sobre todo eso, la historia además, bueno, los expedientes penales también contra militares son muy grandes. Hubo después la Comisión de la Verdad, la del padre Francisco de Rú, que hizo un trabajo, a mi modo de ver, bastante serio y bastante completo. La JEP está completando la historia. Y entonces por eso cuando a mí me dicen, bueno, vamos a buscar la verdad, yo creo que hay que distinguir, porque una cosa es la verdad del conflicto, que son, digamos, como las líneas generales que le permiten entender a la sociedad qué es lo que pasó, cuál fue la desgracia y por qué ocurrió, que yo creo que ya tenemos unos elementos gruesos que nos permiten saberlo, y otra, las responsabilidades individuales, que ahí sí, pues yo no sé si Pepito Pérez de tal finca le daba plata a los paramilitares y puede ser que eso quede en la impunidad. Pero yo creo que hay que distinguir esas dos cosas. De hecho, en el acuerdo con la guerrilla de las FARC está distinguido, que es decir, mire, solo los máximos responsables, porque si nos Claro. ponemos a buscar abajo, pues nunca vamos a terminar. Ese es un poco como mi observación a esa mirada que tiene Iván Cepeda de ese Pero componente. ese sin duda sería un gran rasgo de su gobierno.
esa insistencia en ponernos al día con la rendición de cuentas del pasado, que los culpables confiesen, se arrepientan y sean perdonados. Sí, ahí hay un Eh, tema adicional que es la reparación material de las víctimas, porque siempre decimos hay una lista de 10 millones de víctimas y las personas que están en esas listas están además de esperando la verdad o alguna responsabilidad penal, están esperando una reparación material y el Estado no ha llegado ni al 10% y tratar de llegar al resto, al 90%, significaría una inversión pues gigantesca. Entonces, a mí me parece que Iván Cepeda ahí tiene un problema que no ha resuelto suficientemente bien, que es decir, bueno, ¿cómo va a ser la reparación de las víctimas? De hecho, el gobierno del presidente Petro no avanzó sustancialmente en la reparación de las víctimas, a pesar de que la bancada esta de paz le insistió mucho que pues pusiera unos recursos adicionales y prácticamente mantuvo como la inercia de lo que venía de los gobiernos anteriores en materia de reparación de víctimas, de reparación material. hay otro tema con la verdad y es que yo siento que Iván Cepeda valora mucho la verdad y quiere que esa verdad salga, pero solo la verdad del otro lado, ¿no? Cuando se trata de la verdad, digamos, de su campo ideológico más cercano o de él mismo, reacciona de una manera diferente y yo siento que el tema de su mención en el computador de Raúl Reyes, pues para mí fue como muy indicativo, no que apareciera mencionado en el computador de Reyes, que ahorita lo podemos explicar mejor porque pues era una mención de una guerrillera argentina que decía que el camarada Iván le había pedido que apoyaran en el exterior la marcha contra los paramilitares que estaba organizando el Móvice, sino su reacción de decir, ese computador fue recogido ilegalmente, ya la corte dijo que eso no se podía mirar, ustedes no pueden ni siquiera tocar ese tema. em, que su explicación sobre su mención en esos computadores durante años hubiera sido que el DAS había sembrado esa información en el computador de Reyes y cuando la silla vacía descubrió que eso no era verdad, él dijo, bueno, de pronto me equivoqué, que es raro, ¿no? Porque es como, pues valoras la verdad, es como la verdad de Claro, todos los lados, claro, ¿no? claro. No, yo sí creo que, pues desafortunadamente eso le ha pasado a todos los actores que han participado en esto. Hay muchos que también exigen, bueno, la verdad de las FARC y que violaban niñas y que reclutaban menores y que tal cosa. Y cuando intentan hablar de la vinculación de agentes del Estado, de los paramilitares, entonces no, los están obligando a decir cosas en la JEP para Claro. responsabilizarlos. Es desafortunadamente Iván Cepeda pues incurre un poco en esa conducta en la que todos estos actores que han tenido algún grado de relacionamiento con este tema, no parece haber, tal vez quizá la Comisión de la Verdad que presidió Francisco de Ruc quizás sí No, logró, tampoco lo tocó. Es que pero tampoco tocó el tema claro, del computador de Reyes, de la FARC política, incluso, porque esto efectivamente. era como una información que estaba prohibida. Claro, hay unas cosas de las que no se puede hablar y eso está muy mal porque si vamos a hablar de la verdad, pues tenemos que hablar de la verdad, tenemos que hablar de los delitos que cometieron unos, de los delitos que cometieron otros, y si no, porque entonces no, pues esa conducta necesariamente es vista por algunos sectores de la sociedad como una intención de venganza, de seguir, digamos, la disputa que se dio en el conflicto armado ahora desde el campo de la política y desde el campo judicial. Y es como, no, no, esto no está para vencer a los otros, sino para cerrar el conflicto, pues conociendo la verdad de la manera como son responsables cada uno. Entonces, Héctor, Iván se dedicó estos años, sus primeros años ya como profesional, a recuperar la memoria de su papá, de las víctimas del Estado, a ayudar a las víctimas a hacer este duelo muy público. eh, y su primera incursión como un poquito más en la política, él ha dicho que fue en el 2004, cuando los jefes paramilitares que estaban negociando la paz en Ralito van al Congreso
y llegan y son recibidos pues casi con honores por una cantidad de políticos. Y Iván Cepeda, con unas pocas víctimas de los paramilitares, va al Congreso y lleva una foto de su papá, que aquí está esta foto, y él en silencio se para, muestra la foto de su papá asesinado por los paramilitares y fue como un símbolo como de la dignidad de las víctimas, ¿no? Era como en esta fiesta tan indigna de que los políticos los recibieran casi como unos héroes esos paramilitares. Iván Cepeda está ahí parado diciendo, nosotros aquí estamos, ¿no? Claro, Nosotros sabemos lo que ustedes hicieron y yo siento que eso fue un gesto pues muy valioso Y y además las muy víctimas se lo impresionante. valoran mucho y claro, da una demostración de valentía, de coraje, de enfrentar una circunstancia que sí, efectivamente, ahí estaban Mancuso y otros de los más grandes criminales de los Ernesto Báez y paramilitares. Ramón Isasi. Y claro, los recibieron pues con pompas en el Congreso. Ahí hubo muy pocas voces en contra. Recuerdo la de Rafael Pardo, Gina Parodi, y, Claudia López. eh, pero Claudia tal vez todavía no era senadora porque ella es senadora en el 2014, Así, esto Claudia ocurrió en estaba el como 2004, periodista en el denunciando. 2004, pero congresistas hubo muy pocos. Recuerdo a Pardo, a Gina Parodi, y tal vez a 2 o a 3 más, pero los demás en realidad los aplaudían, querían prácticamente tomarse Autógrafos. fotos con Ay, ellos, en fin, era una cosa realmente muy, muy triste. Y bueno, la actitud de Iván Cepeda en esa escena tan triste de la historia colombiana, pues es una muestra de dignidad que hay que respetar. y él 6 meses después crea el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, que es el MOVICE, y desde el MOVICE él comienza a ayudar mucho a víctimas que tenían, ¿no? El hijo desaparecido, el hijo que fue asesinado extrajudicialmente, los falsos positivos, y él comienza realmente ayudar a gente muy humilde, a veces pagándole el transporte para ir a testificar, a veces incluso pagándoles alimentación. Y por eso yo creo que él sí es tan valorado por el movimiento social, Claro, claro, él sí ha tenido. porque él se entregó mucho a esto y él hace esta marcha que aparece, la mención en el computador de Reyes en el 2008, un mes después de que hubo esta marcha masiva contra las FARC, del no más. eh, Él y los del MOVI se sienten como, ¿dónde están las otras víctimas? ¿No? Y entonces organizan esta marcha pues que no fue tan publicitada ni mucho, pero es la que da el origen a esta mención en el computador de Pero Reyes fue y harta en gente, todo ¿no? caso, sí, No. fueron víctimas y fueron internacionalmente. Y en todo caso, esa marcha sí la infiltraron, el DAS sí infiltró esa marcha. Y el DAS comenzó a repartir folletos diciendo que era una marcha de las FARC. Y entonces, bueno, él dio esta pelea desde el MOVICE y yo creo que ese es como quizás uno de sus logros más grandes, ¿no? Claro, claro. Dirigir esta organización que ha ayudado Y que mucho a las efectivamente ha víctimas. logrado muchos, pues digamos, seguramente a partir de ahí, no sé qué tanto ahí, porque allá no ha habido otras organizaciones no gubernamentales que han participado, digamos, esto del colectivo José Ujú. Alvear y otro tipo de organizaciones que han tenido, digamos, como todo el impulso judicial de la reparación que ha llevado a que se haya pronunciado el sistema interamericano de derechos humanos muchas veces en relación con los temas de Colombia. En fin, hay un logro que, entre otras cosas, es parte del gran aporte a lo que yo decía. Es que ya en Colombia sabemos mucho de lo que pasó en Claro, el conflicto, total. pues porque, claro, estas organizaciones han ayudado, o sea, eso no ha sido generación Claro. espontánea. Hay unas personas que han ido, han presentado unas demandas en el Consejo de Estado, en el sistema interamericano, y eso ha terminado después de unos largos procesos de testimonios, de mucha investigación, con unas sentencias condenatorias. Y yo, Y eso, pues, a eso hay que atribuirle mucho a la labor de Iván y Cepeda. yo creo que eso define otro rasgo que creo que sería muy característico de su gobierno y es que él se debe mucho al movimiento social. O sea, Iván Cepeda, a diferencia de Petro, que crees como en las multitudes, ¿no? Petro crees en el bochinche en la calle, de gente que sale a protestar a la calle y por eso él siente que su mandato viene desde las protestas
del 2021, Iván Cepeda es un hombre como de aparato, ¿no? Del movimiento social, de ir uniendo voluntades, y él ha dicho que su gobierno, él tendría una cogobernanza con el movimiento social, que es un tema en todo caso complejo, ¿no? Porque eso quiere decir que entonces las comunidades energéticas en los pueblos son los dueños de la energía, que las comunidades afro e indígenas tienen la última palabra, por ejemplo, frente a proyectos extractivos. O sea, no Claro. solamente que se consulten, sino que si dicen que no, entonces en su región Un poder de veto, digamos. no se hace exploración petrolera o no se hace un proyecto eólico. Entonces, no, él ha dicho que él quiere cambiar la ley 80 para que las juntas de acción comunal puedan contratar ellas grandes, pues como proyectos públicos. Y yo siento que eso también sería un rasgo de su gobierno, un Sin duda. fortalecimiento de los sindicatos y de todo el movimiento Claro, social. y eso tiene cosas buenas y cosas malas, por supuesto. Las cosas buenas, pues efectivamente, digamos, hay un grado de legitimidad, de representación. Sin duda, uno de los problemas de Colombia en términos de cohesión social es la falta de organización social, como que no hay de dónde cogerse para ir hilando y armando la sociedad, sino que cada cual va por su lado. Entre otras cosas, yo creo que ese es uno de los problemas que tiene Colombia, que todo el mundo cree, prácticamente todo el mundo cree que su bienestar, el futuro de su familia y el propio depende de sí mismo. Nadie cree que eso dependa de una acción colectiva o dependa del Estado. Y por eso la gente no se organiza. Entonces, el primer reto que tiene una visión como esa es conseguir que la gente supere esa desconfianza, que es decir, una desconfianza interpersonal, no es solamente con las instituciones, que también es obviamente muy grande, sino que es que nadie confía en el vecino, digamos, para decir, bueno, yo le doy 50 pesos y usted ponga otros 50 y ahora tenemos 100 y tenemos entonces más que cada uno 50, porque no, si yo se los doy, usted de pronto se los queda. Y entonces ahí hay un problema de desconfianza muy grande que tiene esa dificultad. También es cierto que las veces que se han intentado, por ejemplo, el tema de contrataciones con el Estado, de organizaciones sociales de base, algunas salen bien y otras salen mal. Este gobierno dice que ha hecho muchas cosas con las juntas de acción comunal. Yo no sé, he visto los informes oficiales, pero no he visto, digamos, otras cosas de gente que diga si efectivamente ha funcionado o no, pero conozco historias del pasado en las que se ha intentado hacer, por ejemplo, trabajos con las organizaciones sociales que cuando terminan dándoles dinero, pues terminan en cosas de corrupción y en fin. Y yo creo que, por ejemplo, las elecciones no las gana Iván Cepeda, sino Abelardo de la Espriella, uno de los temas de discusión que vamos a tener es el gobierno nuevo diciendo, mire, le dieron un montón de plata a los indígenas, a las comunidades negras, a los no sé qué, y la plata se perdió. Claro. Ahí va a venir una discusión. Ahí valga la pena decir también que pues se ha perdido cuando se le han dado a Odebrecht o a Claro, los claro. primos Nule, pero yo sí siento que ese poder del movimiento social, por ejemplo, en los grandes temas de infraestructura de las comunidades y la consulta previa, ese es un gran tema de debate, y ahí con Iván Cepeda las comunidades tendrían mucho más poder de veto Claro, claro. que no. Y desafortunadamente también en el tema de la consulta previa, por ejemplo, También ha hay una habido mucha corrupción, sí, corrupción, total. hay organizaciones que se crean solo para extorsionar al potencial inversionista. Héctor, entonces Iván Cepeda ha sido durante 16 años, después de todo esto del Móvice, él entra como miembro del Polo Democrático al Senado. Y en el Senado duró 16 años, ha estado en el Senado en la Comisión Segunda, que estudia los ascensos militares y las relaciones internacionales. Y yo siento que ahí él como congresista realmente en esos dos temas tuvo poco brillo. Es raro que Él además, durante 16 años nunca, o sea, solo tiene un trino de rechazo a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y tiene varios elogiando a Chávez, como lo vemos aquí cuando Chávez murió. Chávez es el arquitecto de un nuevo orden en nuestro continente, de una integración profunda de nuestros pueblos, de nuestras historias, de nuestra cultura, y creo que será recordado siempre. Entonces nosotros hicimos un seguimiento de todas las menciones
que se hubiera pronunciado contra Maduro, contra Chávez, no, hay más como estas muy positivas porque Iván tenía mucho interés en que Venezuela, o creía que Venezuela tenía que jugar un papel clave en la negociación con el ELN, porque la paz, o sea, las negociaciones de paz realmente han sido el otro hilo conductor de Iván Cepeda. Iván Cepeda ha participado en todas las negociaciones de paz en los últimos 15 Claro, años. En la del acuerdo con las FARC, tuvo un rol. Él dice que él era como el plomero del acuerdo de paz, que cuando se trababa el proceso, Santos lo llamaba y él trataba de hablar con los guerrilleros que le tenían mucha confianza. Los del equipo del gobierno siempre lo vieron un poquito con desconfianza porque él se sentaba era del lado de las FARC, Sí, siempre estaba abogando estaba muy cercano porque... a Álvaro Leiva, además. Exacto. Entre él y Leiva, pues eran unas personas que cumplían un papel un poco ambiguo porque no formaban parte del equipo del gobierno, ni hablaban en nombre del Estado, tampoco formaban parte del equipo de la guerrilla, pero es cierto que con el equipo de la guerrilla tenían un grado de confianza que permitía seguramente destrabar, digamos, que servía de puente, eso no hay duda, pero digamos, de qué lado estaba o los intereses de quién dependía, siempre había ahí ese grado de ambigüedad y de preocupación por parte de los miembros del equipo del gobierno, que varios de ellos lo han dicho, incluso Ah, en estos tiempos, digamos que ya Iván Cepeda es candidato, varios han dicho, bueno, pues el papel que cumplió esto fue Cepeda. Yo recuerdo también y he oído testimonios absolutamente directos de las personas que tuvieron, por ejemplo, que discutir las normas de implementación del acuerdo en el Congreso, que cuando ya el acuerdo se ah, aprobó, pues tocó ir a aprobar unas leyes y unas modificaciones constitucionales y tal, y eso pues era renglón por renglón, y cuando alguien proponía cambiar una cosa, pues era, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues porque esto está convenido con las FARC y nos están proponiendo cambiarlo, ¿a quién le preguntamos? Y pues era a Iván Cepeda. Iván efectivamente cumplía ese papel. Y hay personas, yo tengo testimonios absolutamente directos de personas que dicen, no, aquí con quien negociábamos el texto era con Cepeda, no con Timochenko. Entonces ahí siempre quedó, digamos, como una duda de qué lado estaba. Pero claro, él dice, y pues bueno, a la gente hay que creerle, digamos, él dice, no, yo estaba era del lado de la paz. Yo lo que estaba era justamente usando esa postura que tenía que me permitía hablar con los ah. unos y con los otros para tratar de encontrar soluciones. Y probablemente sí, Sí, la digamos, gente con la que yo hablé de La Habana decía, Iván siempre estaba tratando de hacérsela más fácil a las FARC para que firmaran la paz. claro. Entonces era como menos requisitos para que confiesen cosas para las víctimas, por ejemplo. Digamos, ahí él no estaba defendiendo a las víctimas, sino estaba defendiendo es quitemos obstáculos para que ellos firmen la paz, porque lo Claro, importante es es lograr el pues acuerdo. lograr el acuerdo de paz. La otra cosa que él hizo en el Congreso, pues que fue clave, fue el debate contra Álvaro Uribe Vélez, que aquí lo podemos ver. Álvaro Uribe Vélez fue nombrado director de la Aeronáutica entre los años 1980 y 1982 y tenía entre sus funciones otorgar autorizaciones para aeródromos, hangares, matrículas de aeronaves. Bueno, entonces él hace ese debate contra Álvaro Pero Uribe, es en que conjunto eso, con Claudia López, ¿no? Ya Claudia López sí estaba en el Congreso de Senadora, esto es el año 2014. sí, y él se Y es catapulta. senador Uribe. Claro, O sea, claro, están claro. los tres en el Senado, que es el día que Uribe se sale del recinto del Senado, que Claudia le dice que es como una sabandija y no sé qué, que es pues una Sí. expresión a mi modo de Bandera ver un de poco, alcantarilla. sí, una expresión pues exagerada y desafortunada, pero Claro. que ha quedado ahí, digamos, marcada. Y es tal vez el día que él decide ir a la Corte Suprema de Justicia a interponer la denuncia contra Iván Cepeda, que termina después como un boomerang en el proceso penal que lo ha tenido un par de veces detenido. Claro, y ese proceso y haber llevado a Uribe a los estrados judiciales y haberlo pues metido preso, ¿no? Claro. Realmente fue lo que catapultó a Iván Cepeda como candidato presidencial, ¿no? Él nunca había pensado realmente, o por lo menos
nadie lo veía como en el radar para ser presidente, por lo menos tan pronto. Sí. Pero eso realmente le da a él una notoriedad y una admiración en la izquierda que lo hace un presidencial. Claro, pero digamos eso también yo creo que marca un eventual próximo gobierno, digamos, porque es que pues Iván Cepeda se ha dedicado a esto, digamos, ha tenido una vida, llamémosla, especializada. Y obviamente para ser presidente toca tener un conocimiento más grande. Entonces, pues Iván Cepeda no ha hecho debates de temas económicos, no ha hecho debates de temas incluso ni siquiera de corrupción o de la mala calidad de la educación o de la salud. Y entonces eso lo hace, pues, que tenga una, digamos, como un ámbito de acción en lo público que ya es largo, 20 o casi 30 años, pues muy acotado a eso y que por eso mucha gente dice, bueno, ¿dónde está la experiencia de Iván Cepeda para gobernar? Que yo creo que, bueno, es lo mismo que se puede decir de Abelardo de la Espriella, que tampoco tiene, digamos, ninguna experiencia para gobernar, y yo creo que tendría la misma consecuencia que yo dije que tendrían Abelardo, que es que serían presidentes que delegarían mucho. Habría personas que tendrían un gran poder. Por ejemplo, Iván Cepeda ha dicho, bueno, mi jefe de equipo económico sería Clara López. No habría ninguna duda que Clara López sería la jefe de verdad. Es decir, Iván Cepeda pues le pregunta, la oye, le autoriza que tome las decisiones, pero quien conduce es Clara López. Lo mismo pasaría con Abelardo de la Espriella y José Manuel Claro. Restrepo. Y entonces, ¿qué haría Iván Cepeda? Haría una negociación de paz con la guerrilla, con el Sí. ELN, con las disidencias. Y entonces ahí es interesante ver su rol en la paz total, Héctor, porque a mí me pareció interesante en la reportería que yo hice. eh, Iván Cepeda fue el arquitecto, el cerebro de la paz total. Él escribió una columna antes de que Petro llegara, antes de la campaña incluso, donde él la titula La paz total y él dice lo que hay que hacer es la paz con todos los actores armados en simultaneidad. Y Petro coge de ahí la idea, la titula La paz total. Iván Cepeda es el que escribe el documento, digamos, del plan de gobierno Ajá. de la paz total, y luego él con Danilo Rueda, a quien Iván trae como comisionado de paz, son los que comienzan a definir el marco para la paz. Y Sí. no, te iba a decir una cosa chiquita, y en esa discusión, em, los abogados que están asesorando al gobierno en ese momento, entre ellos Mauricio Pava, que era el abogado de Petro y de Laura Sarabia, le dicen, Iván, lo que usted quiere hacer de que sea el gobierno el que define con quién se puede negociar y el estatus político, eso no se puede, eso No hay va marco contra la jurídico. Constitución. Y él no los oye, los llama uribistas, los margina y saca la ley así, y la ley pues tumban esa parte de la ley, la tumba la Corte Constitucional. Y a mí me da la impresión que en ese episodio se muestra el lado ciego que tiene Iván Cepeda por su desconfianza como víctima del Estado al Estado. Ahí yo entrevisto a Roy Barreras, por ejemplo, y ahí Roy trae como unos expertos del ejército en inteligencia que cuentan, hacen la caracterización de los grupos armados. E Iván no les cree. Y él dice, no, tenemos que hablar son con las comunidades que son las que sí Claro. saben quiénes son los Porque él grupos cree que armados. eso tiene un sesgo. Y yo, exacto, y yo siento que esa falta de una buena caracterización de los grupos armados es parte de lo que explica el fracaso de la paz No total. no hay duda, claro. No, porque yo creo que, digamos, la paz total tiene una cosa que uno diría, bueno, vale la pena discutirlo y puede que sea razonable, que es efectivamente haber hecho la paz con la guerrilla de las FARC y que hubieran quedado una serie de grupos por ahí volando, pues es lo que generó, digamos, después disidencias, en fin, todo lo que ha venido pasando después. Entonces, es cierto que si no se extirpan, digamos, todas las organizaciones, pues efectivamente una cosa de esas va a quedar ahí como una bolita suelta y va a ir creciendo. Pero claro, ahí hay eso hay que hacerlo con método, no se hizo con método, pero adicionalmente yo sí creo, eso que tú acabas de señalar me parece lo más importante. En Colombia, yo creo, hay una pésima caracterización hoy por hoy de la violencia en Colombia.
seguimos utilizando más o menos parámetros de décadas anteriores, seguimos utilizando el parámetro de cuando había las FARC, cuando habían los paramilitares incluso, que eran organizaciones además estructuradas y muy piramidales, etcétera, y hoy en realidad son un montón de grupitos de violencia que yo he llamado anárquica, que me parece que mientras no haya alguien que entienda qué es lo que está pasando en cada uno de los sitios, pues no va a haber cómo avanzar. Y eso lleva a una cosa que fue un vacío grande que Iván Cepeda no reconoce, que es que la paz total no tuvo una política de seguridad. Buena parte de las organizaciones que están por ahí volando no, digamos, no caben dentro de un concepto de una política de paz, sino que caben dentro de un concepto de una política de seguridad. Y era necesaria esos dos brazos para que eso fuera exitoso. Él nunca quiso oír ni aceptar eso y ahora no lo quiere debatir, entre otras cosas, porque mira que una de las razones por las cuales él ha eludido los debates es porque él dice, es que quieren es hablar de la paz total y no quiero hablar de otras cosas. Claro. Y él en casi todas las entrevistas siempre dice, bueno, de la paz total, pero hablemos de otros, de los logros del Claro, gobierno, y de él otras dice, cosas. bueno, toca evaluar cada grupo. Y uno dice, bueno, pues ya tú eras el negociador, podías ya Claro, claro. tenerlo evaluado, pero a mí me parece que es, no sé si tú estás de acuerdo, que es evidente que Iván Cepeda, a lo que se dedicaría Iván Cepeda Así es es. a la negociación Eso con él lo ha estos dicho. grupos armados y unas negociaciones donde, por ejemplo, con el ELN, que era la negociación que él lideraba, tuvo 0 líneas rojas, ¿no? Sí, O sea, básicamente el ELN es increíble que no haya hecho la paz porque es que le concedieron todo. Le claro. concedieron la gran conversación nacional que se parece mucho al acuerdo nacional que propone Iván, Iván. Secuestró sí, al papá de Lucho, el Díaz. futbolista, y igual la Sí. mantuvieron. Realmente con el ELN, efectivamente, el gobierno, digamos, tuvo un grado de proclividad y no encontró, digamos, y me sorprende un poco que Iván Cepeda siga confiando en que eso es posible. Él prácticamente ha dicho, bueno, si yo soy presidente, prácticamente al día siguiente se restablecen las Claro, negociaciones con el M-19, con con el el ELN. ELN. Y las negociaciones con el ELN en realidad no están cortadas por el gobierno, sino por el ELN. Claro. El ELN no ha querido conversar. El gobierno a mí me preocupa un poco, pero claro, esto es como un albur, porque puede que salga, digamos, puede que si Iván Cepeda es presidente, efectivamente, por ejemplo, finalmente logremos terminar esta cosa con el ELN que ha sido tan absurda, pero también puede ser que en ese afán terminemos o haciendo muchas concesiones, algunas que resulten inconvenientes, o no logrando el propósito y desperdiciando 4 años. Y eso, pues claro que sería grave. Pero esa sería la impronta Héctor, de, hay de Iván otro Cepeda. rasgo que mostró Iván Cepeda en esa negociación con el ELN, y es que era una persona muy dialogante. O sea, él dialogaba con los militares, dialogaba con José Félix Laforí, oía argumentos. O sea, yo siento que él es muy diferente a Petro en su personalidad, Ah, claro. ¿no? Es una persona más respetuosa, es una persona que escucha más, que no está estigmatizando al otro, que no es un narciso. Y siento que eso es algo que es bueno, pues, Claro, no, no, y eso creo que que me parece en pues, que sí hay que rescatar. claro, pues, en estos días he oído a un par de personas que dicen, no, digamos, la personalidad de Iván Cepeda es como la antípoda de Gustavo Petro, y yo sí creo, eh, a él le ha tocado cargar un poco con ese karma de las maneras y de la personalidad, y etcétera, de Gustavo Petro, y eso le ha hecho mucho daño, entre otras Claro. cosas, en su aspiración, Claro, pero también se ha en su aspiración beneficiado electoral. de toda la campaña que le ha hecho Petro, porque Claro. él como candidato, pues, Claro, pero le ha tocado cargar con pues, con un fardo que realmente yo creo que él no comparte, que él rechaza, pero que tampoco se atreve a rechazar públicamente. Él siempre dice, él comienza sus entrevistas diciendo, bueno, comienza sus discursos diciendo, lo primero que vamos a hacer es hacerle un homenaje a Gustavo Petro si claro, ganamos la elección. Pero también comienza, digo, sus entrevistas diciendo, no, este gobierno ha tenido unos logros históricos, en fin. Entonces, cuesta trabajo para el elector aceptar una cosa que parece evidente, que es que evidentemente Iván Cepeda es un hombre distinto y de buenas maneras y un hombre decente, digamos, que comparado con el desorden de Gustavo Petro, pues le daría muy positivo a Cepeda. Y una cosa con la que yo creo
que no hemos mencionado, y yo creo que para ser justos no podemos cerrar el programa sin mencionar, que es que su austeridad, su vida pública, sí debería hacernos creer que su gobierno tendría ese tema de la lucha contra la corrupción como una prioridad, pero como una prioridad real, no de discurso, porque a mí sí me parece que él no convive, digamos, con esas formas y con las formas clientelistas, etcétera, pero lo cierto es que otra vez el karma ha tenido que cargar con todos los escándalos de Gustavo Pues Petro Héctor, sin ha rechazarlos. tenido, pero no los ha No los ha rechazado, que rechazado, había claro. podido para una persona que propone una revolución ética, sus silencios Claro, también son muy dicientes, ¿no? Lo claro. mismo que dijimos del silencio frente al chavismo, sus silencios Que ese frente al sí ya es un gobierno. cálculo electoral, porque Y quién. yo te quería preguntar, Héctor, ya para terminar, porque se nos pasó volando el tiempo, ¿qué tan independiente realmente sería Iván Cepeda de Gustavo Petro? O sea, si él no puede decir en campaña, no lo puede criticar, ¿tú crees que es por un cálculo político y una vez que gane, él sería independiente de Sí, yo Petro o creo que no? sí. Yo creo que él todo esto le ha tocado tragarse unos sapos en relación con Gustavo Petro por puro cálculo electoral. Y también un poco quizá por una cosa que yo creo que él ha dicho y que no deja de ser interesante, que es lealtad, que es una lealtad, a mi modo de ver, en la política mal entendida, porque es una lealtad que termina conectando con conductas que con las que uno no está de acuerdo y rechaza, pero es bueno, yo formo parte de ese proceso político y no voy a ponerlo en riesgo por estar diciendo que se Claro. robaron las Claro, unidades de porque orden y él es riesgo, sobre todo cosas un de ese hombre de estilo. aparato. Por eso yo Claro, pienso que no hablamos tampoco del tema de su enfermedad, de que sea pues de que haya tenido dos cánceres claro. tan recientes, em, que yo siento que él tampoco deja de hablar de eso. La silla vacía le puso un derecho de petición porque él dijo que sus exámenes eran auditables, pero pues en realidad no nos los entregó tampoco. Eh, y que para mí sí es una pregunta que todo el mundo me hace, Héctor, y es, ¿qué tan radical realmente es Iván Cepeda? ¿Es más radical que Petro, menos radical? ¿Tú cómo lo ves? No, pues depende, digamos, yo sí creo que es más, digamos, es mucho más ortodoxo de izquierda desde la perspectiva, por ejemplo, del modelo económico y ese tipo de cosas, es mucho más ortodoxo que Petro. Petro en realidad es un poco sancocho nacional y las cosas que además se le van ocurriendo poco a poco, no, las de Iván Cepeda están suficientemente, digamos, valoradas a lo largo de los años y construidas a lo largo de los años y son muy sólidas y son muy de izquierda tradicional desde el punto de vista económico. Él dice, yo no voy a estatizar la economía. Seguramente, digamos, hoy por hoy, pues ya prácticamente nadie está proponiendo eso en ninguna parte del mundo, pero eso que llaman sectores estratégicos, servicios públicos, energéticos, etcétera, yo sí creo que, por ejemplo, el Estado tendría una mayor participación en las entidades en las actividades financieras, por ejemplo, bancos, cosas de ese estilo. Creo que Iván Cepeda iría mucho más allá de lo que, bueno, a él que prácticamente Petro ahí no hizo nada, digamos, no Claro. hizo sino amenazar y calificar, descalificar, y en realidad no hizo mucho. Pero yo sí creo que Iván Cepeda sería más, digamos, radical, para usar la expresión que tú usaste, en el modelo económico. Pero mucho más Eh, respetuoso en no estar estigmatizando a las claro, sí, personas, mucho pues más. aunque a Abelardo lo ha Mucho. estigmatizado bastante, Sí, pero digamos, él tiene unos temas que es, él, digamos, realmente cree que hay unas personas que han cometido unos delitos. Digamos, Álvaro Uribe, por mm, ejemplo. Y uno dice, bueno, no hay que respetar la oposición. Entonces, ¿quién sería la oposición? Digamos, Uribe y su sector político. Él realmente trata a Uribe y a su sector político como unas personas que incurrieron en unos delitos. Y entonces él no los reconoce, digamos, como unos contradictores políticos legítimos, sino como unas personas a las cuales está señalando permanentemente para decirles, digan la verdad y después de eso hablamos, o que la justicia actúe y después de eso hablamos. Entonces, sí me parece que en su actitud, digamos, excluye un sector grande de la política hoy en Colombia porque él los pone dentro de esa bolsa de los que tienen es que responder judicialmente, como metió hoy a claro, Abelardo de la Espriella y claro. así. Pero claro, con otros sectores, sin duda sería más respetuoso. Por ejemplo, la prensa podría estar, yo creo, confío, tranquila con Iván Cepeda, porque me parece que él es una persona que sí respeta unos escenarios. No veo bien razón por la cual desconfiar, pero bueno. Sí, bueno, como a la silla vacía también la bloqueó.
Entonces, tú soy menos tienes, optimista, no, Héctor, tú que tienes tú, razón pero en que él ha cometido unas cosas aquí que digamos, me desdicen de lo que acabo de decir, contradicen lo que acabo de decir, porque, por ejemplo, ha vetado unos medios. sí, sí. Literalmente ha dicho, con ustedes no hablo. ¿Y por qué no hablo? No, porque ustedes hablan mal de mí. Ah, carajo, es un, un criterio bastante raro en términos de libertad de prensa, ¿no? Claro, en todo caso, me parece que viendo los dos perfiles de los dos candidatos, los Ahí están. contrastes son clarísimos y creo que las vidas de ambos, Y ahí pues, están dan señales sobre lo ahí que uno están puede las esperar alternativas de de cada uno los de los dos. colombianos. Bueno, Héctor, pues creo que con Pero la esto tarjeta tiene 3 casillas, ¿no? No solo 2. tiene la del blanco. Sí. ¿Quieres que hablemos del blanco la Pues próxima vez? no, pero ya no Ah, ya no tengamos, tenemos. ya no Bueno, tenemos, eso entonces ya tenemos que será, decirle a nuestros eso ya es la próxima, televidentes que vamos a estar haciendo el análisis en vivo a las 8 de a la las noche 8 de del la 21 de noche del junio. 21 de junio. Los esperamos ahí para que nos vean. Mientras tanto, marquen la campanita a nuestros televidentes de Canal 1. Gracias por vernos, Héctor. Nos vemos el El 21. 21 con los resultados. Hace un poquito de miedito, ¿no? Sí, porque bueno, mira lo que está pasando en el Perú. Cuando estamos transmitiendo, grabando este programa, Keiko Fujimori va ganando por 600 No, votos, por 600 votos de 20 millones. Esperemos que en Colombia no tengamos una cosa sí. tan apretada porque Que eso nos gane el que generaría una sea, pero tensión muy por grande. bastante Que diferencia. quede claro que alguien Sí, ganó y que tenga un mandato y claro que y el otro lo después, pues, reconozca. Bueno, Héctor, muy muchas bien, gracias. nos vamos a ver partidos. ¿Listo? Sí. En época de elecciones, las redes se llenan de videos, audios y cadenas con información que no siempre es verdad. Por eso la silla vacía tiene el DetectBot, una línea de WhatsApp donde el equipo de detector de mentiras verifica por usted esos contenidos sospechosos que le llegan. Solo guarde el número, reenvíele lo que tenga dudas y nuestro equipo le responde con información verificada. También puede consultar los últimos chequeos de la semana, todo desde WhatsApp, sin registros ni descargas. Guarde ya el número del DetectBot.